Adelante. Parece que... Muy bien. Sí. Iniciemos entonces la reunión. Agradezco a todos los que están, en nombre de la Sociedad Española de Sistemas Generales y en nombre del capitán de navío Néstor Domínguez, a quien espero honrar, tratando de volcar algo de lo mucho que tenía para contarnos. Como saben, él está con algunos inconvenientes de salud, que esperemos que pronto se recupere. Y bueno, él quería de alguna manera estar presente, pero le hemos dicho que como esta charla se va a grabar y la discusión que se haga, así como las preguntas, después se lo vamos a acercar, o sea que no comprometa su salud, tratando de hacer más de lo que es necesario. Néstor hoy nos iba a hablar de esa deriva que ha hecho a lo largo de sus años, desde su carrera en la Armada, su paso por la filosofía, su paso y arriba al campamento de la sistémica, así como dentro de la Armada cuando se transformó en ingeniero electrónico y estuvo muy relacionado con los temas, digamos, de inteligencia artificial, de manejo de sistemas computacionales y además, por otro lado, con todo lo relacionado con satélites y demás. O sea, ha sido una vida muy rica, muy notable, porque le ha permitido aclarar muchísimas cosas, lo ha volcado en numerosas publicaciones, tanto artículos como libros. Es un escritor muy fecundo. Y bueno, tanto así que nos ha comentado de que tiene un libro ya próximo a terminar nuevo, que seguramente será otro jalón de todo lo importante y mucho que ha escrito y bueno, ¿verdad? El tema fundamental es que, digamos, para elegir un punto que es arbitrario de partida de su pensamiento, él cuando ya retirado de la Armada como capitán de navío, inicia estudios de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Hay un curso en particular de antropología filosófica que lo mueve y lo conmueve y lo lleva a escribir sobre ello. Allí revisa las distintas evoluciones culturales que ha tenido el ser humano. Sí, una por parte de quien dirigía la cátedra, decía que había dos revoluciones culturales importantes en la vida de los seres vivos, de los seres humanos. Una era la primera que llamaba la era de Prometeo, la revolución de Prometeo, que es cuando el ser humano domina el fuego y domina la lengua, es capaz de comunicarse, empieza a construir herramientas y entonces es como que empieza a humanizarse, ¿sí? Y esa era una revolución tremenda que tenía las características de una revolución cultural porque era un incremento de lo que estaba sucediendo, pero también un cambio importante, un cambio trascendental, etc. Y por supuesto toda una visión nueva. Y la otra la siguiente era la revolución agrícola, es decir, cuando las personas empiezan a no solo a recoger y a cazar, sino empiezan a modificar la naturaleza mediante los cultivos. Y eso, bueno, por supuesto que es una revolución impresionante. Bien, siendo en ese momento Néstor alumno junto con otros,
pensó y consideró que en realidad había una tercera revolución cultural, que se daba justamente a través de la ciencia y de la ciencia y de la técnica, y cómo se había podido trascender al mundo de lo orgánico y se llegaba al mundo del inorgánico a través justamente de los avances en la informática, etcétera, así como todos los procesos humanos impresionantes que habían tenido lugar. Y bueno, eso dio lugar a una discusión importante, según él cuenta en la cátedra, a ver si era una revolución que estaba terminada o era una revolución en curso, etc. Y muy poco después que sucede eso, ocurre un hecho trascendental en la historia humana, que es lo que pasó en 1989 y que se simboliza con la caída del muro de Berlín, que es un cambio cultural significativo y que da lugar a lo que él piensa que ya es y otros más también lo piensan, que es una cuarta revolución cultural. Bueno, ese avance es justamente lo que, digamos, es un poco el centro de su discusión, ¿verdad? Es decir, las características que tiene, cómo hemos ido llegando, no solo en lo cultural, pero sí en lo filosófico, en lo humano, etcétera, a esto que estamos viviendo hoy y que pone en riesgo incluso la existencia de los humanos sobre la Tierra. Sobre lo que en algún momento dice el más llamado planeta Tierra, ya que está mayormente cubierto de agua. Pero bueno, así es la cuestión. Yo tomé algunas notas así al pasar como para orientarnos en esta conversación. Pero él plantea una primera dicotomía muy fuerte, que es la del hombre y la naturaleza. ¿Sí? El hombre que nació en la naturaleza, que estaba formado en la naturaleza, en un momento dado es como que se para de ella y toma una posición muy particular. Y al mismo tiempo, como este avance que da lugar a todo lo tecnocientífico y algo que él plantea y dice se derrumba, que es un supuesto que era de que la ciencia era neutral. La ciencia no es neutral. La ciencia nos puede llevar, si no la cuidamos, a la destrucción de nosotros mismos. Como también nos puede servir para salvarse. Pero es como que no podemos hablar de ciencia si al mismo tiempo no hablamos de valores. Y bueno, y en ese debate entre hombre y naturaleza, con la ciencia al medio, un debate dialéctico que tal vez sea inconducente en términos de lo que imagina Néstor, aparece como uno de los resultados no queridos de ese avance científico y técnico, lo que se llama la contaminación ambiental, que es a su vez lo que nos amenaza como especie. Y entonces se plantea a nivel filosófico que hay algo que dos autores que él menciona, que son Max Weber y Jürgen Habermas, el desencantamiento del mundo. Es decir, hasta la Edad Media había digamos, lo que se llamaría un teocentrismo, creencias religiosas muy fuertes que de alguna manera nos brindaban un universo encantado. Entonces, el ser humano se movía en torno a esos conocimientos. Y ese movimiento encantado no solo ocurría en Occidente, también en Oriente. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que hay, sobre todo ahí sí, básicamente en Occidente, una ruptura epistemológica, una ruptura nociológica. Y en vez de haber una unidad de pensamiento, aparecen lo que se llama distintas esferas de valor. ¿Sí?
aparecen por un lado que en la cultura aparecen los componentes cognitivos, los componentes morales o éticos y los componentes expresivos, pero como esferas distintas, con sus distintas lógicas, ¿sí? con distintas maneras de ver y contemplar y hacer. Entonces nos dice que en el componente cognitivo de la cultura, los componentes cognitivos, aparece lo que se llamaría una racionalidad, pero una racionalidad instrumental, porque se busca poner a la naturaleza al servicio del humano. El humano se considera en el centro del universo, se considera como individuo y entonces obra en consecuencia. Y simultáneamente aparecen esos componentes morales o éticos. Empieza a fundamentarse los valores que sostienen lo que empieza a aparecer en ese momento. Estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, todo lo que significa la empresa capitalista, los estados modernos, digamos, la ética individual basada fundamentalmente en el trabajo, ¿sí? Y ese otro tercer, digamos, esa tercera esfera, en donde están los componentes expresivos, porque el arte, que antes estaba totalmente unido, subsumido en la vida del hombre, pensemos que era el arte sacro, el arte muy relacionado con todo lo que era el ser humano, en ese momento parece como que se vuelve autónomo, ¿sí? Los artistas empiezan a tener autonomía con respecto a los valores, con respecto a los componentes cognitivos. Y entonces, claro, es como que, digamos, aparecen esas tres esferas que se tocan, pero no coinciden, ¿sí? Y aparecen como que todo lo que es tecnocientífico fuera como si fuera un fin en sí mismo, ¿sí? Y como que la contaminación, y bueno, es una consecuencia, pero lo vivimos de otra manera. Entonces dicen, bueno, acá necesitamos un proceso inverso, dicen esto. Acá necesitamos unificar de nuevo las racionalidades, construir una racionalidad distinta y ver cómo es que esto se hace, ¿sí? Él en uno de los artículos que nos dio para leer para este encuentro, se refiere muy fuertemente digamos, a los fundadores de la sistémica, particularmente a Bertalanffy, y todos los escritos que dejó a su fallecimiento en 1972, y donde planteaban muchas de estas cuestiones en cuanto a que el conocimiento, la filosofía y demás tenía que evolucionar hacia lo que él denomina un biocentrismo, ¿sí? En el cual lo acompañaron a ver personas muy significativas dentro de la sistémica, porque en la vida de Néstor, es bueno decirlo, en ese momento pasaron algunas cosas. Él había establecido la Academia del Mar, habíamos armado un grupo mar dentro de gente de la academia y gente de la sistémica, donde él estaba obrando como elemento aglutinador, y ocurrió que, digamos, los sistémicos argentinos habíamos convocado a unas actividades que se daban cada 2 años, que se siguen dando, y son las conversaciones del fin del mundo, porque se hacían en la ciudad de Ushuaia, y habíamos convocado al que en ese momento era el presidente de la agrupación principal de la sociedad que agrupa a la mayor parte de los sistémicos internacionales, y que era Alexander Laszlo. Alexander Laszlo lo llamamos a esas conversaciones, vino a la Argentina. Tuvo charlas muy interesantes con
con Néstor. Néstor lo llevó a la Academia del Mar, lo llevó a varios lados, se empezaron a conectar y empezaron a encontrar que tenían una serie de coincidencias en cuanto a este tipo de miradas respecto a estas cuestiones éticas, sociológicas, artísticas, etc. Y por otro lado, Alexander lo puso en contacto con su padre, con Erwin Laszlo, que era justamente el que a la muerte de Bertalanffy había ayudado a publicar digamos, la documentación póstuma de este gran pensador. Y entonces es como que ocurrieron un montón de cosas en ese momento. Un hecho interesante fue que, y él lo comenta muy especialmente, estamos hablando del año 2015, creo, convoca, digamos, Laszlo le pide que en el encuentro internacional que se iba a hacer en la ciudad de Haiphong, en Vietnam, participe esta gente hablando del tema del mar, de todo digamos, lo que se estaba haciendo en la Argentina al respecto. A mí me tocó en suerte, por la casualidad, yo estaba en Vietnam y tuve que ser el puente entre quienes desde la Argentina, empezando por Javier Valladares, el actual presidente de la Academia del Mar, hiciera la presentación de las políticas oceánicas, las pautas para políticas oceánicas que se había elaborado en la Academia, y empezar un diálogo muy fructífero justamente con los sistémicos. Habló también otro gran sistémico argentino, que bueno, ahí sí ya era muy conocido, que era Enrique Herschel. Bueno, y justamente, como yo era el único argentino en ese momento allí, que estaba desde el otro lado del mostrador, pudimos hacer las conexiones respectivas, etc. Bueno, y empezó digamos, unos diálogos muy fructíferos que lo llevaron a Néstor a conocer a gente que desde el campo de la sistémica venía pensando en estas cuestiones de las relaciones con la naturaleza, la contaminación, cómo teníamos que pararnos frente a ella, cómo teníamos que mirar, pensar, etc. Es decir, que fue todo un proceso evolutivo en el propio Néstor, en el propio pensamiento general, porque durante esos años y los que seguimos viviendo, de todo esto ha venido trascendiendo y discutiéndose. Digamos, yo recuerdo que al principio los sistémicos y los filósofos no teníamos mucho diálogo en común. Y en cambio, actualmente ese diálogo es fecundo y es importante. Y van apareciendo cosas, ¿sí? Y Néstor es no hay ninguna duda que es una de las figuras importantes para que estas cosas sucedan. Bueno, la cuestión es que volviendo a eso de las revoluciones y demás, una de las cosas que él marca Néstor en sus escritos es que las categorizaciones que se venían haciendo, él dice que estaban desviadas, ¿sí? Porque se había pasado a un antropocentrismo en el cual el ser humano se ve a sí mismo como el centro del universo, el dueño de la naturaleza, etc. ¿Sí? Y bueno, y eso evidentemente no funciona. Además, se centraba más en el individuo que en la humanidad. Néstor decía, hay que construir a ese sujeto humanidad, y hay que construirlo antes de que perezca, digamos, porque no alcance a formarse suficientemente, porque la contaminación y la destrucción que hacemos del planeta nos lleve a un fin antes de tiempo. Y también se discute de otras categorías que provienen del determinismo, ¿sí? Eso de pensar de manera lineal, de pensar de que, digamos, que las cosas están dadas y no se pueden modificar. Y por otro lado, del
el fuerte racionalismo de aquella época, ¿no? Aparece ese hombre cartesiano que, como dice Néstor, está recluido en sí mismo, ¿verdad? Y aquella famosa discusión que se dio entre Bohr y Einstein, cuando Bohr le dice a Einstein, Dios no juega a los dados. Es notable. Néstor hace una aclaración. No es Dios el que juega a los dados, es la naturaleza la que juega a los dados. Dios no. Pero la naturaleza sí. Y la naturaleza está en entornos de, digamos, de indeterminismo, de incertidumbre, etc. Y si bien es causal, ese no es un causalismo determinista, sino que es un causalismo sumamente complejo, ¿verdad? Así que eso nos lleva a otros niveles y a otras categorías que hay que crear, que hay que conformar para poder empezar a entender qué es lo de qué vamos, ¿verdad? ¿Cómo entender la realidad? ¿Cómo mirarla? Él dice que todo lo artificial nos ha ido poniendo distintos lentes que nos distorsionan la realidad y que tenemos que despojarnos de esos lentes y de cualquier otro lente que nos quieran vender a vender. Él aclara, Néstor, y esto es importante, y es importante a nivel de nosotros dentro de la Sociedad Española de Sistemas Generales, que él dice, no quiero saber nada con los ismos, ¿sí? Es decir, que no quiere ver composiciones extremas. Yo creo que Rafael, que está ahí escuchando, debe estar gozando este comentario. Bien. La cuestión es que otra vez se insiste que hay que sacar al individuo como el centro y hay que poner a la humanidad como el centro de una humanidad en la cual empecemos a mirarnos los unos a los otros. Y si el concepto es el de solidaridad, pues adelante con él. Aunque él plantea que va más allá de la solidaridad. Es decir, son diálogos intersubjetivos. Dice por ahí Néstor, seguimos en el río de Heráclito, en ese río que constantemente nos está transformando, ¿verdad? Y que, por otro lado, aquel racionalismo instrumental, es el racionalismo cartesiano, dice, no nos permite atrapar el amor, ni nos permite atrapar la belleza. Y entonces plantea un concepto, dice, tiene que haber una descontaminación mental. Es decir, además de la descontaminación ambiental, para tratar de corregir todo lo mucho y malo que le estamos haciendo a la naturaleza, tenemos que empezar por descontaminarnos mentalmente. Y esa descontaminación mental, justamente, que significa reemplazar todas esas categorías que, digamos, que nos desvían de lo que tendría que ser nuestro destino. Él lo plantea en una serie de pasos, empezando por pensar, que se refiere al pensar filosófico, al pensar, al revisar todas estas cuestiones, el educar, porque hay que, en estos nuevos paradigmas hay que educar a las generaciones futuras para que vivan de una manera mejor y más plena y unidos a la naturaleza. El siguiente paso es legislar para que esos valores que estamos encontrando tengan jerarquía universal y se respeten en todo nivel. Y el cuarto paso sería verificar, es decir, ver que se estén cumpliendo lo que se está legislando y aquello que se está educando y corregir. Y da lugar al siguiente paso, que es el de corregir los desvíos que se produzcan. Y con ello seguiría al último paso, que es el vivir, y el vivir plenamente como corresponde, y que por supuesto se vuelve a unir, porque es todo un ciclo en ese pensar. O sea que tenemos que pensar, educar, legislar, verificar, corregir, vivir, y así sucesivamente.
Y bien, con eso es un poco es como que Néstor nos va abriendo y eliminando esa dicotomía entre hombre y naturaleza que había planteado. Y aparece la otra dicotomía, la del hombre y el mar. En otra imagen muy interesante, él dice cómo ve el marino en el puente de mando de un destructor, el mar. Y entonces que ahí, por un lado, le parece como que el mar es infinito, y por el otro se siente como que como hombre es poderoso, ¿sí? Y eso dice, no es ni cierto porque el mar no es infinito y tampoco somos tan poderosos. Hay que cambiar en ambas cosas. Y entonces plantea que así como, y esto pasó en plena Guerra Fría, ¿verdad? Los Estados Unidos y la Unión Soviética se pusieron de acuerdo respecto a las pautas de cómo trabajar en el espacio ultraterrestre, y se llegaron a cuestiones que siguen valiendo hoy, en el cual digamos que se hace una estación espacial compartida por los quienes se estaban enfrentando a nivel planetario, ¿sí? Y eso lleva también en cuanto al mar, a los océanos, en que las convenciones que empiezan a salir por aquellos tiempos hablan de alta mar, aquellos que no pertenecen a la soberanía de un determinado país y que se consideran que tiene que ser patrimonio de la humanidad, así como esos fondos marinos, y que cualquier intervención ahí tiene que ser para beneficio de todos y no para destruirnos. Aunque lamentablemente, y él lo dice, hay mucha hipocresía en todo esto, entre el decir, porque no se dice todo lo que se piensa, y el hacer, porque no se hace todo lo que se dice que se iba a hacer. Pero bueno, es volver a ese concepto que dice Néstor de que hay que construir y constituir al sujeto humanidad, ¿sí? Y que esa mirada que tenemos que hacer es una mirada que él llama digamos que lo hace como si fuera una especie de metáfora, ¿no? Es decir, la metáfora del espejo. Él decía que en la antigua Grecia lo plantea, nos recuerda que Aristóteles miraba las estrellas en un cielo que por supuesto que era muy diáfano, muy límpido, porque en aquella época no estaba contaminado, y entonces en las estrellas veía inmovilidad, y veía también perfección, y veía armonía. Y se imaginaba que eso mismo podía trasplantarse a las virtudes de los seres humanos, ¿sí? Y entonces, para que haya esas virtudes, tenía que haber un dominio de las pasiones y tendría que haber una mayor templanza y evitar las desmesuras. Y entonces, claro, esos eran los dos espejos, el espejo que nos permitía ver el cielo y nos permitía ver la tierra. Y avanzando en el tiempo, se encuentra uno muchísimo después con Baruch Spinoza en Holanda, que justamente era alguien que se ganaba la vida limpiando lentes, y entonces él pule nuestros espejos y habla del concepto del deber ser, y nos fija los conceptos fuertes de la ética, y de alguna manera anticipa lo que va a ser después Kant, que otra vez Kant, curiosamente, otra vez vuelve a mirar el cielo, y él dice que las dos grandes maravillas que encuentra es el cielo estrellado y la ley moral que hay en él, y tanto así que con eso construye el epitafio de su tumba, ¿verdad? Y bueno, esos espejos están hasta ese momento intactos, están limpitos, es con los que vivimos.
Pero viene la revolución industrial. Y lo primero que hace la revolución industrial es que nos empañan los espejos. Y empieza a haber una especie de culto del individuo, y al mismo tiempo se contrapone, porque para esa misma época estuvo la Revolución Francesa, que nos planteó lo de igualdad, lo de libertad y fraternidad, que era una construcción de humanidad, pero como se crea una mayor distancia entre hombre y naturaleza, ¿sí? Los progresos científicos avanzan en el plano bélico, aparecen las armas de destrucción masiva, incluidas las nucleares, y bueno, el espejo más que empañarse se rompe. Esa destrucción de espejos hace que el ser humano, cuando mira para las estrellas, no sabe si las que está viendo son las naturales o las artificiales. Y ni hablar cuando mira hacia el resto, ¿verdad? Nos trae por ahí a colación esto de que el hombre tiene intencionalidad y la naturaleza tiene causalidad, pero una causalidad compleja, no causalidad lineal. Entonces, frente a eso necesitamos armar una sociedad y una cultura que sea biocéntrica, que al mismo tiempo sea ecoética, porque la ética tiene que estar fundamentada en la protección ecológica, y que haya todo lo que él llama un proceso de macrometanoia, ¿verdad? Es decir, que una conversión de nuestras maneras de pensamiento y de actuar, ¿sí? Es decir, que esa dicotomía entre naturaleza y cultura se tiene que transformar en una síntesis. Llegado a este punto, yo no sé hasta dónde logré de alguna manera mostrarles algo de lo muchísimo que plantea Néstor y tratar de hacer algo de lo mucho que, porque esto proviene de las lecturas de sus artículos, pero también de charlas con él, pero por supuesto, cuando uno explica lo de otra persona, sin querer, mete lo propio. Pero bueno, el tema sería que llegado a este punto, yo dejaría de hablar y ser la única vocecita y pedirles a ustedes que bueno, que por favor, digamos, y para beneficiarnos de esto y poder mostrárselo oportunamente a Néstor, iniciemos un debate, ¿sí? Planteemos la discusión. Queda abierta, los invito a abrir micrófonos y quien quiera empezar, pues adelante. A ver, acuérdense de abrir micrófono. ¿Alguien? La mayoría además tiene su cámara también cerrada, con lo cual no los vemos, no sabemos si están. Ahí está Héctor Aguirre tratando de conectarse. Adelante, Héctor. Pero no. Hola Valentina, por fin la puedo ver. Hola. A ver.
Sí, Hola, escucho. hola a todos, buenas tardes. Es un mucho placer escuchar esta presentación. Solo algunas palabras para el capitán, que deseo mejores augurios de salud. Yo soy italiana. El capitán Néstor es mi amigo, mi querido amigo. Habemos hablado de estos temas muchas veces. Solo algunas palabras. Yo creo que el capitán es un poeta. Tiene un pensamiento suave, pero es muy directo. Es un hombre de gran profundidad. Sus obras describen muy bien esta profundidad. Muchas gracias. No, gracias. A ver, estoy viendo, bueno, personas, pero a ver a quién escuchamos. A ver, Edgardo. Voy a intentar hacer algunas palabras alusivas. Yo particularmente he tenido el privilegio de estar bajo las órdenes del capitán Domínguez en Armada, en aspectos técnicos que para su momento fueron muy complejos y muy difíciles, porque eran unidades modernas de última ola en su momento y que nos obligaron a hacer una serie de actividades técnicas que estaban más allá de lo que nosotros realmente podíamos en ese momento. Aprendimos mucho y bajo la guía del señor capitán Domínguez todo se facilitaba, porque había una comprensión muy grande de cómo debíamos encarar las actividades y de qué forma resolver los problemas. Yo en el campo filosófico lamentablemente no he seguido, pero por supuesto he tratado de seguir en alguna medida los pensamientos y los distintos trabajos que el señor capitán también que estaba elaborando. Y por supuesto tengo una profunda admiración y un tremendo respeto por la actividad, por el desarrollo y por la valentía con que expresa sus ideas. Por el momento es todo lo que me animo a expresar. Gracias. Muchísimas gracias, Edgardo. A ver, no sé si Eva tiene algo que comentarnos, José, Alfonso, Manuel. A ver, ¿a quién vamos a escuchar? Bueno, me gustaría Sí, adelante. reiterar un poco el conocimiento que a través de los años, incluido el capitán Barrientos, también estuvimos juntos en el desarrollo de una unidad compleja en el Reino Unido de Gran Bretaña. A partir de ese momento hemos llegado a un grado de amistad, de conocimiento muy grande con el capitán Domínguez, que me dispensa una amistad de muchos años. He leído muchísimo de sus artículos, muchas veces hemos discutido de muchos temas, por supuesto que no estoy al nivel de él, sino que en mi pobre comprensión trato de que él me alimente, cosa que me hace permanentemente, no solamente desde el punto de vista filosófico, sino también personal, porque, reitero, tenemos un grado de amistad muy grande desde hace muchos años. Así que le agradezco a usted, Ricardo. Él me ha hablado mucho de usted y de su madre natal, y sé que lo considera mucho, así que le agradezco que haya
sabido de alguna manera y en un escaso tiempo poder resumir muchas de las cosas que Néstor ha escrito, desarrollando su pensamiento. Y sé que vamos a tener Néstor para muchos años más. Y espero que, como le dije ayer cuando hablamos telefónicamente, que se recupere pronto para volver a reiniciar estos diálogos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a ustedes y realmente es cierto, estamos tratando de hacer una pequeña pincelada de lo mucho que nos puede marcar Néstor, ¿verdad? Hay un comentario último que voy a agregar. Hace unos años nos regaló, y regalo me refiero en el sentido de que publicó un libro que se llama El arte de comprender la naturaleza, ¿sí? En donde él se plantea cómo hablamos con la naturaleza, qué lenguaje usa la naturaleza y cómo podemos llegar a él. Fue un libro maravilloso, que yo lo recomiendo fuertemente y además para quienes estamos en el campo de la sistémica, un libro sistémico en todo sentido. Sí, a ver, invito a seguir escuchando palabras ahí. Tal vez José. Hombre, lo que te diría, Ricardo, es yo no conocía hasta que me pasaste esta referencia y la invitación a la sesión de hoy, ¿no? Yo no conocía la obra de él, entonces no puedo hacer ningún comentario ni ninguna valoración de ella porque no la conocía. He mirado un poco los artículos que incluíais en la invitación, que me parecen enormemente interesantes, ¿no? Y el enfoque, vamos, es completamente para los otros sistemistas evidente, ¿no? Hay una cosa que me llama por entrar en algo concreto, ¿no? Veo que en algún momento hace referencia a trabajos sobre biónica o biomimética, ¿no? Digamos que sería una vertiente práctica de resultado de esta percepción de la naturaleza como algo que no es externo a nosotros, sino que nosotros formamos parte de ella, y al formar parte de ella, siendo conscientes de esto, podemos aprender y tomar nota de lo que la naturaleza ha hecho ese laboratorio de millones de años, en donde se han ido experimentando diseños a lo largo de millones de años, de manera que se han ido optimizando los resultados de esos diseños en ese gigantesco laboratorio, ¿no? Entonces, un poco de humildad sí que es una buena lección. Esto es lo que yo extraigo de los escritos, un poco de humildad y pensar que el ser humano somos unas hormigas, voy a decir unas tristes hormigas, en la naturaleza, por no decir, utilizar un término un poco más terrible, ¿no? Entonces, esta humildad que nos obliga a replantear esta percepción de nuestra separación de la naturaleza, que eso hacía referencia con la revolución industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Esa rotura de los espejos. Esa idea de pensar que ahí está el entorno y aquí estamos nosotros, es una barbaridad, ¿no? Porque es que la prueba, desgraciadamente, se tendrá cuando veamos que eso que está ahí fuera, por ejemplo, el oxígeno que respiramos, cuando no haya oxígeno, nos vamos a dar cuenta que eso de ahí fuera no es fuera, es que es dentro, porque no tenemos nada. Entonces, esa llamada a poner el foco en el mar, eso también me llama mucho la atención, que pase el mar a ser el protagonista. Me gusta mucho la idea esa de, en vez de llamar al planeta Tierra, llamar al planeta Mar. Eso es para un coruñés que nació al lado del mar. Esto me suena a poesía pura, ¿no? El mar es el protagonista. Entonces, claro, el mar no solamente es el mar y es el aire. Porque hasta donde llega mi escaso conocimiento de aspectos de este tipo, ¿no? Técnicos, ecológicos, ¿no? Si no estoy equivocado, el 50% del oxígeno que respiramos procede del fitoplancton. Es decir,
está producido en el fondo del mar. Ahí se produce el 50% de la mitad del oxígeno. Entonces, si se eleva la temperatura del mar por encima de los 5 grados, 6 grados, hay estudios que dicen que desaparecería esa generación de oxígeno, porque morirían, ese fitoplancton no podría vivir con esas temperaturas, entonces no se generaría ese oxígeno, con lo cual nos moriríamos porque no tendríamos aire, ¿no? Entonces no habría forma, tendríamos que andar con bombonas. Los multimillonarios podrían llevar bombonas, pero se acabarán agotando las bombonas de oxígeno, ¿no? Es decir, será invivible. Entonces, esa soberbia y ese desprecio, ignorancia, vamos a decir, prepotente, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces, ¿cómo mentalizar al ser humano en general, ¿no? De lo trascendente que es prestarle atención a esta visión de la relación del ser humano con la naturaleza y con el mar, ¿no? Ahí la pregunta es cómo dar ese salto, porque hay grupos conscientes, personas, grupos, etcétera, conscientes de esa situación, pero cómo das el salto a la población en general, ¿no? Esto es lo que está por ver. Si yo ahí es más que dar una respuesta, formulo la pregunta. ¿Cómo amplificar esta conciencia que es una obviedad? Es decir, si no tenemos oxígeno, no podemos vivir. Esto parece sencillo, ¿no? Entonces, si tiras del hilo, ¿y quién produce el oxígeno? La mitad hace el mar. Bueno, pero entonces habrá que proteger el mar y la temperatura. Entonces, no es que sea una cuestión del calentamiento global, los 2 grados. No, es que no es una cuestión de que si 2 grados, si... No, es que no vamos a poder respirar. Bueno, es que eso será en generaciones posteriores. Pero claro, generaciones posteriores, pero yo he visto un estudio que hablaba de un escenario, de los múltiples escenarios posibles, de que este fenómeno de elevación de la temperatura y desaparición del oxígeno, y situaba en el escenario más pesimista, eso es cierto, lo situaba en 500 años. Claro, podemos decir, hombre, 500 años, pues que 500 años es el Renacimiento. Si vamos atrás, 500 años es hace un par de minutos en la historia de la humanidad. Tú hablabas de la agricultura, 10.000 años, que aparece la agricultura, 10.000 años no es nada. O sea, el planeta lleva millones de años, el ser humano unos 1 millón y pico, la agricultura 10.000, la escritura 5.000, el Renacimiento 500, la Revolución Industrial 200. Es que acabamos de plantarnos conscientes encima del planeta y ya estamos a punto de cargárnoslo, no de cargar el planeta, de cargarnos a nosotros mismos. El planeta no le va a pasar nada, es decir, desaparecerán especies y aparecerán otras, el planeta seguirá, ¿no? Entonces, eso que es algo tan terrorífico, porque claro, 500 años significaría pues unas pocas generaciones. Estamos hablando de nada en tiempo. Efectivamente es el escenario más pesimista, pero bueno, el escenario más pesimista o no, porque puede, este trabajo, este es un investigador que se dedica a esto de una universidad inglesa, que tuve la suerte de estar en la presentación que hizo él, realmente en un congreso de su trabajo de investigación sobre la generación de oxígeno, ¿no? Y claro, lo que le planteábamos es cómo es posible que esto no esté en los periódicos alarmando a la población de que, oye, esto es a lo que le tenemos que prestar importancia. El resto es que tiene poca importancia, salvo que nos traiga sin cuidado ya lo que le pasa a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los que vengan detrás. Bueno, pero si no es así, esto debiera ser el tema central de debate de cómo ir en esa dirección y cómo convertir esto en el centro de nuestras conversaciones, de los políticos, etcétera, etcétera. Bien, es más que nada, Ricardo, no es ninguna aportación, es simplemente una reflexión que surge como consecuencia de la personalidad esta que nos has, para mí, descubierto, ¿no? Que yo no la conocía. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Realmente es como tú dices, pero bueno, pero de eso se trata, ¿no? De que podamos empezar a reflexionar antes de que la falta de aire nos deje seguir comentándolo. Bien, ahí veía una serie de gestos y expresiones de Eva. ¿Quieres comentar algo, Eva? Sí, en primer lugar, disculpas por ingresar tan tarde, lo que pasa que estaba a unos cuantos kilómetros de aquí, de casa, y bueno, después la computadora no me funcionaba, no podía entrar. Nada, yo me siento muy feliz, por un lado triste porque no está Néstor con nosotros, porque bueno, se está recuperando,
de sus nanitas. Sin embargo, bueno, seguro que se va a recuperar muy bien porque tiene un espíritu más allá de cualquier dolencia. Lo conozco hace muchos años, tuve el privilegio de conocerlo cuando Jesse estaba muy activo, dando charlas un día por semana con distintas personas, y Néstor introdujo el tema del mar con esa sabiduría sistémica compleja que él tiene, y bueno, yo quedé fascinada. Y a partir de ese momento fue una de las personas que acompañó al Jesse de una manera incondicional y aportando siempre su sentir, pensar, hacer, porque él no solamente desarrolla sus conocimientos amplios, integrados, interrelacionados, poniéndole luz a conceptos que si no estuvieran interrelacionados tendría otro sentido. Seguramente haríamos miles de interpretaciones, pero él tiene esa habilidad de ir y volver en una espiral que nos permite profundizar un pensamiento que nos lleva a un punto de transición. Estamos en un punto de bifurcación, y yo creo que él hace mucho tiempo que vivencia esto, y por eso ha escrito la cantidad de libros que ha escrito. Y en GESI en su momento habíamos creado el Grupo MAR, porque considerábamos, había un grupo de educación, pero también considerábamos que el Grupo MAR era fundamental. ¿Por qué? Por todo lo que escuché de José, antes no escuché ningún otro porque llegué tarde, perdón, pero creo que este pasaje que él hace de lo antropocéntrico a lo biocéntrico es clave, porque es pasar de la fragmentación, pasar del centrismo centrado en el ser humano para volver a colocarlo en el escenario protagónico junto con todos los demás seres que habitan el planeta. Y si me permiten, o sea, él incorpora el cosmos al planeta. El planeta no está solito ahí, vacío, dando vueltitas en el espacio, sino que está siempre en interrelación con otros. Así que bueno, por un lado me siento muy, muy feliz y muy orgullosa de haberlo conocido y haber tenido conversaciones en un café cercano a su casa, porque los cafés, no sé, en España también tiene su sentido, ¿no? El carajillo. Tomando un carajillo, pues acá no, acá un cafecillo. Y largas charlas sobre su historia, sobre una historia verdaderamente privilegiada en todo sentido, porque él es un testimonio de lo que significa elegir la vida. Él a lo largo de su vida ha elegido la vida con mayúscula, y nos permite bucear no solamente en el conocimiento y en su sabiduría, sino que nos incorpora la reflexión. O sea, nos quita del lugar en el cual estábamos, o estaba yo, no sé, y me permitió ampliar, expandir posibilidades. Así que desde ese punto de vista, nada, Néstor está con nosotros a pesar de que está reponiéndose, y estoy segura va a haber la grabación después seguramente. Sí, y bueno, nada, eso. Feliz de poder compartir con todos ustedes, porque verdaderamente creo que se lo merece muchísimo, muchísimo. Yo siempre planteo, ¿por qué tanto anonimato de tantos grandes hombres y mujeres que han aportado a la historia de la humanidad? Me parece que seguimos fallando los sistémicos y los del paradigma de la complejidad en la comunicación o en la visibilización de las tantas y tantas cosas, proyectos y roturar nuevos caminos que se realizan y que sin embargo siguen estando en el entorno de las personas que resonamos con esos paradigmas. Ampliar, llegar a otros horizontes, llegar a otras personas que despiertan, porque cuando se llega a algunas personas con esto, dicen, wow, yo sabía, pensaba, sentía, intuía, pero cuando se comparte lo que significa eso desde el punto de vista de una reproducción de la vida con mayúscula, bueno, es realmente un gozo. Así que bueno, nada, Néstor, vamos todavía arriba, acá estamos para acompañarte siempre,
porque sos el referente sabio, el de la sabiduría. Así que bueno, gracias. Gracias, Ricardo, y perdón por llegar tarde, pero venía de hacer un taller con organizaciones sociales en José Cepaz, que no sé, estará a 30 kilómetros de acá, una cosa así. Muy bien, muchísimas gracias, Eva. Invitaría a Rafael a ver si hace el cierre de esta reunión en la cual hemos escuchado cosas tan interesantes. Rafael, por favor. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Encantado. Y yo efectivamente tuve el placer y el honor de conocer a Néstor personalmente aquí en Madrid hace unos meses, que ya sabes que vino a ver a su hija y quería conocernos un poquito antes de que tú vinieras también. Y verdaderamente me quedé impresionado por la cantidad de conocimientos que tenía. Me regaló también un par de libros donde también comentó un poco los periplos de su padre como marino, etcétera, por cuando en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y todavía tengo el libro, es impresionante, ¿no? Me interesa mucho esto, como tú sabes, y realmente pues comenté muchas cosas con él, incluso él me propuso que hiciéramos alguna vez algún artículo juntos, etcétera, y bueno, pues estamos en ello, ¿no? Dos o tres cosas para cerrar. Una de ellas es que efectivamente, claro, como sois marinos y estáis rodeados de agua, etcétera, pues le dais más importancia al mar, como es lógico. Pero si verdaderamente somos sistémicos, yo creo que tengo alguna cosa publicada por ahí, donde realmente hablo del entorno en 5 facetas últimamente, ¿no? Que además están interrelacionadas y no puede ser de otra manera, puesto que es una cosa sistémica, ¿no? Que estamos en nuestro entorno que nos rodea ahora, y además de hecho los militares, ya que hay militares en la sala, pues lo entienden perfectamente y son los pioneros en haber adoptado este tema. Como saben los militares, pues hay 5 espacios hoy día. Es la tierra, el mar, el aire, el espacio y el ciberespacio. O sea, de alguna manera el espacio y el ciberespacio ya también son espacios de confrontación. Eso lo estamos viendo aquí en España, en Madrid, hoy día, que ya sabéis que tenemos a todos los miembros de la OTAN aquí, y una de las cosas que más miedo había era un ataque cibernético a todos los asistentes de la OTAN aquí en Madrid, ¿no? Y de hecho, pues las armas precisamente han ido evolucionando respecto a este tema, ¿no? Se tenía en primer lugar el arma de infantería, pero luego pues fue el arma naval, luego fue el arma del aire y luego fue el arma del espacio. No sé si todavía existe o no, o todavía no lo han inventado, pero por supuesto sí que es el arma del ciberespacio, pues estamos todos y tal. Entonces, de alguna manera, pues estos 5 puntos de gravedad pues tienen que estar interconectados. No puede haber ciberespacio sin mar, porque también los barcos están con el ciberespacio también y con el problema de los ciberataques, etcétera. O sea que todo está interrelacionado. Eso como primera conclusión. Como segunda conclusión, pues efectivamente habéis hablado del tema del medio ambiente. Y ya sabéis que en distintos sitios incluso en el libro que me has prologado, pues se habla de que tenemos que cambiar las mentes y no el clima nada más. Entonces, pues aquí el tema de la mente, pues ya sabes que es una cosa que nos preocupa. A mí personalmente, pues es otro espacio que todavía lo tendríamos que poner también en la ecuación y que de alguna manera todavía está verde, pero en el fondo pues es también un espacio, el espacio mental, pues es el que de alguna manera muchas veces no se comenta, pero que entiendo que primero hay que hablar del espacio mental y de las mentes y de toda la problemática del cambio y de la gestión del cambio de la mente y no solamente del clima, ¿no? Y luego, por último, ya al hilo del tema mental,
pues sí que me interesó mucho el artículo de Néstor sobre descontaminación mental, ¿no? Eso que tenemos que desaprender, que precisamente uno de los problemas que tenemos es que estamos muy imbuidos en lo que ya hemos aprendido, que muchas veces es nocivo o incluso tóxico, porque de alguna manera estamos expuestos a toda la contaminación de fake news y toda la contaminación ideológica y todos los temas que de alguna manera tendríamos que desaprender. Y de hecho, y lo dejo aquí como última conclusión y para enlazar con el evento que viene y quizá con el CISTO, del cual podéis hablar, es que a lo mejor esa escuela de democracia que tenemos ahí emergente, ¿viste? Y que es tu idea, Ricardo, pues a lo mejor el primer punto que tendríamos que hablar para esa escuela de democracia sería precisamente ese problema de descontaminación mental. O sea, cómo hacemos para desaprender, para que podamos luego aprender algo más útil, ¿no? Y ahí lo dejo. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos. Y bueno, hagamos fuerza para contar de nuevo con Néstor próximamente y poder repasar digamos, esta grabación y bueno, y estos breves comentarios que hemos hecho. Así que muchísimas gracias a todos en nombre de Néstor y nos seguiremos viendo en estos eventos organizados por la Sociedad Española de Sistemas Generales. Gracias a todos. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a usted. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Claro. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Ricardo. Chao, Eva. Gracias, Alfonso. Yo, muchísimas Chao, gracias. Alfonso. Muy amable. Gracias. Adiós, Eva. Hasta pronto. Bueno, ¿Cómo estás? Hasta pronto. bueno, gracias, José Manuel, por aguantarnos y ayudarnos y soportarnos. Adiós, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias.